Bueno, creo que fue un debate que dejó poco, ¿no? Creo que no se abordaron temas de fondo sobre cuestiones muy importantes como es el tema de la seguridad ciudadana, esta sensación de inseguridad que tenemos todos los ecuatorianos ocupa el primer lugar en las encuestas respecto a la preocupación de los ciudadanos en el país. Claro, con toda razón, todos salimos a a las calles y tenemos el temor pues, de ser asaltados o efectivamente estamos siendo víctimas de de la delincuencia. Y entonces, respecto de esto, creo que poco se profundizó más allá de ideas, digamos, repetidas, ¿no es cierto?, como este aumento de penas, como al cementerio a a los delincuentes, estas cosas que además de irrealizables, ¿no es cierto?, son propuestas que realmente demuestran que no hay un cabal conocimiento de la problemática y que no tienen soluciones por darnos. Analizamos justamente varias de aquellas propuestas que no serían realizables desde el punto de vista jurídico. Claro, por supuesto. Por ejemplo, aquella de la pena de muerte, ¿no es cierto? Esa es una propuesta que puede seducir a mucha gente, porque, claro, uno entiende, esa sensación de inseguridad tiene que ver con una falta digamos, con una deficiente prestación de servicio del Estado, porque el Estado es el que tiene que garantizarnos la seguridad. Entonces, los ciudadanos tienen todo el derecho de exigirle al Estado mayor seguridad, ¿no es cierto? Y de reaccionar cuando el sistema de justicia no responde, cuando los delincuentes entran y salen inmediatamente, cuando sucede que los detienen y tienen previamente 15, 20 detenciones. Me explico, es decir, yo entiendo muy bien, no es que uno está alejado de la realidad cuando critica estas propuestas, pero claro, si bien entiendo la sensación de la ciudadanía, también tenemos que ser conscientes que no se puede proponer cualquier cosa. Entonces, el tema de la pena de muerte, que es algo que los candidatos, que algún candidato por ahí ha propuesto, es irrealizable en nuestro país. De hecho, nuestra propia Corte Constitucional ya se ha pronunciado en ese sentido y no se puede porque el Ecuador vive en un contexto internacional en el cual nos obligan ciertos tratados internacionales por el cual no podemos adoptar esta medida, por más que querramos, ni Doctor, siquiera por consulta popular, no doctor, podemos hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, son propuestas que son mentirosas, entonces, y además, claro, digamos, primero eso, que no se puede hacer, pero luego, digamos que sí se pudiera hacer. ¿Fuera realmente una solución con un sistema de justicia tan cuestionado, someter la vida de un ser humano a la posibilidad de que el sistema de justicia se equivoque o que por corrupción acepte una decisión de esta naturaleza? ¿No es cierto? Creo que es algo que ni siquiera hay que discutirlo demasiado. doctor, precisamente en la entrevista previa con el candidato Víctor Arauz, yo recalcaba en aquello, cuán fácil o cuán difícil resulta si al final del día nuestro país es suscriptor de tratados, convenios internacionales. Él decía que procuraría un acercamiento con los líderes de la región, con los mandatarios de la región, para que esto pueda ser efectivo en nuestro país. Pero ¿cuánto de eso realmente puede significar una puesta en marcha de una medida como esta? No es posible. Fíjese usted que varios, usted revisa el comportamiento de gobiernos autoritarios, particularmente autoritarios, en nuestro país y en otros países, siempre el sistema interamericano de derechos humanos a los autoritarios les resulta una camisa de fuerza, porque hay muchas cosas que no pueden hacer. Y entonces muchos de es posible, Mantenemos... porque Ajá. para salirse del sistema digamos, no hay cómo, ¿no es cierto? Nosotros somos parte de esto y tenemos que regirnos al sistema interamericano de derechos humanos. Ujú. Entonces, esta propuesta de que va a hablar con otros presidentes, además, yo veo muy difícil que algún presidente, porque vivimos en democracia, ¿no es cierto? Vivimos en un sistema, un Estado de Derecho, y es, yo creo que prácticamente imposible que escuche por ahí algún oído, algún loco por ahí le dirá que bueno, pero en términos generales no creo que sea tomado en serio una propuesta en ese sentido. ¿Se puede o no eliminar, voy a utilizar un término, de un plumazo los derechos de los delincuentes, Pablo? No hay cómo, porque yo creo que si volvemos un poco haciendo recuento, ¿no es cierto? Aproximadamente 250 años vivimos la sociedad, el mundo vivimos bajo una organización política como es la República, ¿no es cierto? El Estado de Derecho, 250 años aproximadamente. En ese tiempo tuvimos ciertos problemas, ¿no es cierto? Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial en donde se produjo
digamos, un genocidio terrible, ¿no es cierto?, masacres, desapariciones, etcétera. Es decir, este Estado de Derecho tuvo ciertos problemas que necesitó ciertos ajustes. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente por estos problemas que habíamos tenido. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos básicamente dice lo siguiente: todas las personas somos seres humanos por igual y tenemos los mismos derechos. Entonces, nada puede hacer que nos quiten la condición de seres humanos, ninguna situación. Eso incluye a los delincuentes. Y claro, eso no significa que a los delincuentes les vamos a dar un diploma, una rosa. No, no. A los delincuentes hay que tratarlos como delincuentes. Se les priva de la libertad. Si es que ejercen la violencia, hay que ejercer la violencia en contra de ellos. Hay que tenerlos encerrados. Si es que son de máxima seguridad, hay que tener más precauciones con estos individuos. Pero lo que no podemos hacer con los delincuentes es quitarles el debido proceso, quitarles la vida, torturarlos. Estas son cosas que no hay cómo, porque el mundo ya ha transitado por estas discusiones y finalmente hemos acordado, el mundo entero, que todos somos seres humanos y nadie puede perder esta calidad. No obstante, allí entra en discusión esta posición que también es legítima de la ciudadanía, que no aguanta más los niveles de inseguridad, de violencia en el país y dicen, bueno, si los delincuentes no tienen compasión ni piedad para matar, para actuar como actúan, ¿por qué debemos velar por sus derechos? Porque un principio básico de cualquier Estado republicano es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esa es principalmente la razón, porque claro, cuando una persona, cuando digamos, cogen a un individuo en la calle y lo quieren linchar, ¿no es cierto? Yo siempre pienso y digo, por lo menos ojalá sí sea realmente el delincuente, porque muchas veces la ciudadanía enardecida lo que busca realmente es, no busca justicia generalmente la ciudadanía. La ciudadanía lo que busca es un culpable. Y a la gente enardecida no le importa si ese culpable es realmente quien cometió el delito, sino lo que necesita es un culpable para saciar esta necesidad de sanción, ¿no es cierto?, de que no quede en impunidad un delito. Entonces, por la presunción de inocencia es precisamente que no podemos nosotros obviar los derechos de estas personas. Pero pasemos un poco a qué hacer, ¿no es cierto? Porque no nos podemos solo quedar en el diagnóstico, en la queja, ¿qué Correcto. hacer? Lo que tenemos que hacer digamos, como sociedad o como sistema es que funcione de una manera eficiente nuestro sistema de justicia y nuestro sistema de seguridad. Ese es el problema con la criminalidad en nuestro país. No es el problema con las leyes, ¿no es cierto? Porque hay gente que dice las leyes son pro delincuentes, ¿no es cierto? Y esto no es verdad. Por más que haya que hacer ajustes, siempre la norma, la ley, tiene que irse adaptando a la realidad, digamos, social del país, y eso es normal, siempre va a ser necesario. Pero no es verdad que las leyes hayan sido diseñadas para favorecer a los delincuentes. Esa es una absoluta mentira. Lo que sí es verdad es que nuestro sistema de administración de justicia y nuestro sistema de seguridad no funcionan de una manera adecuada y permiten, en muchos de los casos, la impunidad. Así que las propuestas tendrían que ir en ese sentido, ¿no es cierto? Si les preocupa la reacción frente al crimen, ok, veamos cómo mejorar el sistema de reacción ante el crimen. Ahora, claro, lo otro de lo que no nos hablan es el sistema de prevención, en donde prácticamente nadie está hablando de esto, porque lo más importante es prevenir el delito, pues en eso deberíamos trabajar todavía más que en la represión, deberíamos trabajar en la prevención. ¿Cómo evitar que se cometan ciertos crímenes? No, acá en el Ecuador lo único que nos interesa es aumento de penas. Es la única solución que se les ocurre a nuestros No políticos. obstante, si nos vamos por la línea de la represión, como usted refiere, sin irnos a estos extremos que hemos escuchado, la eliminación de derechos ni la pena de muerte, la cadena perpetua es una vía, como también hemos escuchado de otra candidatura, al menos ahí yo creo que debería ir de la mano, si es que esta es una posibilidad, debería ir de la mano de una transformación en nuestro sistema de justicia como también penitenciario, ¿o no? Sí, sí. Bueno, o sea, hay que partir de... Yo estoy abierto a la discusión. Me parece que esto podría ser un tema para discutir en ciertos delitos. No como ofrecen para, digamos, dicen para el juez o fiscal que corrupto cadena perpetua. Si vas a proponer, lo que pasa es que la Constitución dice que los delitos y las penas deben ser proporcionales. Esto es un tema también que hay que tenerlo presente. Porque cuando el legislador aumenta la pena de un delito, se afecta toda la proporcionalidad de los otros delitos. Entonces, por ejemplo, por ponerle un ejemplo a usted, ¿qué tal que aceptamos esta propuesta loca, ¿no es cierto?, de que a los fiscales y jueces
corruptos cadena perpetua, y al violador de niños no le mandamos en cadena perpetua, ¿no es cierto? Es decir, Ujú. al sicario no, o sea, es más grave que un fiscal sea sobornado a que un violador, porque la persona viole a un niño, ¿me explico? Entonces, es problemático cuando decidimos aumentar una pena porque nos afecta la proporcionalidad, la dosificación de las penas de los otros delitos. Pero claro, si quiere hablar de cadenas perpetuas, a mí los casos que le menciono, por ejemplo, la violencia criminal esta, sexual en contra de niños, claro, digo, bueno, por ahí podríamos empezar a hablar, si quieren hablar de cadenas perpetuas. Pero volviendo un poco digamos, a la cuestión conceptual, la Ujú. Constitución de la República del Ecuador dice que el sistema las penas tienen una finalidad que es la rehabilitación de los delincuentes. Y soy absolutamente consciente de que nuestro sistema penitenciario de ninguna manera sirve para rehabilitar a los delincuentes, más bien está ahí para, digamos, salen expertos en criminalidad los delincuentes, pero Operan tenemos desde adentro de finalmente las cárceles. Ujú. ¿cómo? Operan desde dentro de las cárceles. Claro, operan desde las cárceles. Y de hecho, cuando hablamos de seguridad, un, quizás el primero o segundo punto a tener muy, muy presente es que hay que retomar el control de las cárceles. Esto ya se ha vivido en otros países del mundo, en otros países cercanos de nuestra región. Si no se tiene el control de las cárceles, es muy difícil poder recuperar, digamos, tener seguridad en nuestro país. Así que de eso, qué nos están proponiendo? Yo, por ejemplo, les digo algo que no he escuchado no he escuchado a alguno de los candidatos. Yo consciente de que el sistema penitenciario debe ser un sistema de rehabilitación, así lo dice la Constitución, pero estoy consciente también que no tenemos control de nuestras cárceles. El gobierno hoy está haciendo una cárcel o dos de máxima seguridad. Eso está muy bien, pero ¿qué vamos a hacer con las otras? Y a mí se me ocurre que a través de una consulta popular, por ejemplo, establezcamos un periodo de gracia, 3 años, ¿cierto? En los cuales decimos, ok, el sistema de rehabilitación lo vamos a construir, pero hasta tomar el control del sistema penitenciario lo vamos a entregar a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? No para que torturen, no para que maten, no, es para lograr el control del sistema penitenciario. Y una vez que lo controlemos, poder implementar un sistema real de rehabilitación. Pero mientras tanto, lo que tenemos es, claro, creo que de alguna forma tenemos un poco más de control en estos últimos tiempos, pero todavía siguen operando desde dentro, todavía se nos siguen fugando, ¿no es cierto? Todavía sigue siendo el cuartel de los criminales las cárceles del Ecuador. Correcto, Pablo. Lo último, ya para cerrar, me queda apenas un minuto. Del discurso de varios candidatos se desprende la necesidad de ir a una constituyente para poder así viabilizar varias de sus propuestas. En concreto, ¿el país requiere en este momento de un proceso como ese? Bueno, yo soy enemigo de las refundaciones y de Ujú. las constituyentes porque el Ecuador que ha tenido 20 o 21 constituciones, vamos, es la evidencia que nos hemos refundado 20 veces, ¿no es De cierto? cuando en cuando. Y por ejemplo, los Estados Unidos tienen una sola constitución. Yo creo que solo con esa comparación podemos darnos cuenta que las refundaciones es precisamente lo que provoca inseguridad jurídica, inestabilidad política y hace que finalmente tengamos estos niveles de subdesarrollo que tiene el Ecuador. Yo le tengo terror a las constituyentes, así que lo peor que nos podría pasar es aquello. Y eso no significa que no haya que reformar la constitución bajo los procedimientos establecidos en la misma constitución. Pero constituyente, por favor, no caigan en ese engaño. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, por haber estado esta mañana con nosotros. A ustedes por la invitación, buen día.